¿A dónde? ¿Ahí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad que un gusto. Cuánta gente, compañeros, compañeras, amigos, funcionarios de todo tipo. En primer lugar, agradecerle a la presidenta de este Senado que, por decisión política, Cristina Fernández de Kirchner, hace realmente una realidad esto que le dimos por llamar SAN. A la compañera querida Lucha Alonso, que siempre nos dice, sí, vamos, para arriba. También a Horacio, lógicamente, al compañero Mariano, que lo fuimos trabajando juntos a esto. Al compañero amigo Miguel Villagra, muchas gracias siempre por alentarnos. A Claudia Mojica por estar aquí también, la verdad. Y lo más grande que tenemos, creo que Estela Barne de Carlotto. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos en estas travesías. Y a todos los senadores, senadoras, diputados, diputadas, funcionarios que han venido, pero también a todos los trabajadores y trabajadoras que han venido, porque esta es una herramienta que está orientada y dirigida básicamente a los legisladores, pero también a los trabajadores y trabajadoras. Ninguna herramienta de esta naturaleza que no lo usen los trabajadores va a servir. Por lo tanto, el objetivo es que esta herramienta sea usada por los trabajadores y trabajadoras y se convierta en una política de Estado a través del tiempo. Antes que nada, también agradecerle a los trabajadores y trabajadoras del Observatorio de Derechos Humanos que han trabajado en esta herramienta. Muchas gracias. Voy a tratar de ser sintético en la presentación. Ustedes saben muy bien que a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, el Concierto de las Naciones diseñó los instrumentos internacionales que se vertebraron básicamente en 9 tratados internacionales y han creado órganos de tratados y al mismo tiempo Argentina los incorporó en el artículo 75, inciso 22, a 11 de ellos y después se fueron ratificando también muchos más. ¿Por qué digo esto? Porque en función de esa estructura, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ¿sí?, los países que suscribimos y somos parte de Naciones Unidas y del sistema interamericano, recibimos y generamos los mecanismos institucionales para hacer realidad legislativa y muchos de ellos con rango constitucional, ¿sí?, de muchas de esas recomendaciones emitidas por órganos de tratado, emitidas por procedimientos especiales, emitidas por el sistema, ¿sí?, periódico universal del examen periódico universal. Nosotros tenemos realmente un objetivo que por sobre todas las cosas, desde el punto de vista legislativo, es incorporar los tratados internacionales en el espíritu de las leyes. Muchas veces lo que nos ha pasado es que pareciera ser que es solamente el Poder Ejecutivo, ¿sí?, y en esto destaco y quiero detallar el esfuerzo enorme que está haciendo Horacio Pietragala por realmente cumplir desde el Poder Ejecutivo, junto a Andrea Pochat, que está aquí, todas las obligaciones del Estado Nacional en materia de derechos humanos, que verdaderamente las recomendaciones hacia Argentina son muchísimas. Nosotros trabajamos en función del cumplimiento del Tratado de Viena, artículo 27, y también el artículo 53, trabajamos en función de la adecuación normativa que nos plantea también tanto la Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana, Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y por sobre todas las cosas, que es lo más importante para mí, trabajamos en función de un manual que ha diseñado Naciones Unidas, y que se lo comentaba Claudia, que es un manual dirigido a los legisladores, a parlamentarios. Ese manual de Naciones Unidas genera, sin duda, pautas que son importantes en clave de definir también lo que es la adecuación normativa. Y en esto quiero hacer, antes de decir un poco el tema de la noción o la idea de adecuación normativa y por qué diseñamos esta herramienta,
quiero referir un apartadito chiquito al tema de la exigibilidad de las recomendaciones, porque tenemos recomendaciones que vienen de la Corte Interamericana y que vamos a dejar de lado el caso Fontevecchia, cómo lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí vamos a ir al fallo Carranza, que determina una regla de la aplicación de buena fe de los tratados internacionales. Y al mismo tiempo, también por otra parte, el fallo Aquino también, en principio, esos principios básicos claramente de otra Corte Suprema, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que tengamos en cuenta esto porque muchas veces quizá no se dimensiona la noción de la responsabilidad que en el cumplimiento de derechos humanos el Poder Legislativo tiene un rol clave, no solamente para legislar, sino tiene que tener un rol clave al momento de ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y en este sentido, invoco el fallo Simón, en donde claramente se le otorga al Poder Legislativo las pautas que tiene que tener para no emitir legislaciones que vayan en contra de sus propios compromisos incorporados en los tratados. Por ejemplo, no se puede presentar un proyecto de pena de muerte, porque realmente los argentinos hace mucho dejamos atrás el horror con memoria, verdad y justicia. Y el objetivo de este sistema, en definitiva, es que tanto legisladores como legisladoras, uno no es nadie para decirle lo que deben hacer. Por cierto, no es vinculante este sistema, pero sí claramente creemos que, como dijo Luchi recién, volver a poner los estándares internacionales de derechos humanos no se crearon de la nada. Los argentinos también fuimos parte y las abuelas también, cuando creamos también los dispositivos internacionales, tanto en el sistema interamericano de la Declaración de Desaparición Forzada como la internacional, fue parte de la lucha de las abuelas que llevaron al mundo una experiencia de garantías de no repetición. Por eso me parece importante esto, invocar ese punto de exigibilidad. Por ejemplo, este Congreso de la Nación, ¿sí?, en el artículo 366 de la Comisión Bicameral de Reforma del Código de Procedimiento Penal, ¿sí?, a los fines del recurso de revisión, equiparó, asimiló la exigibilidad de los fallos de la Corte Interamericana con las recomendaciones de los órganos de tratado. Y en ese sentido, creo que, aclarado esto, es que lo que nosotros intentamos hacer con esto es advertir la responsabilidad que tiene el Congreso en función del 75, inciso 23, de legislar en materia de una plena vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, paso al manual. El manual dice, en relación a la adecuación normativa, convertir los compromisos internacionales en políticas y leyes nacionales, contribuyendo así a que cada Estado miembro de las Naciones Unidas cumpla sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos y consolidar el Estado de Derecho. No quiero aburrirlos más, pero creo que es importante, en este sentido, diseñar una herramienta de esta naturaleza, porque el objetivo principal es ligar esa discusión que parece tan lejos, tan alta del sistema de Naciones Unidas como de la Corte, y que, insisto, el esfuerzo enorme que muchas veces hace la Secretaría de Derechos Humanos para tratar de acercar y que ese compromiso no sea algo disociado de los que tienen responsabilidades legislativas, también para el sistema federal y de las provincias, porque muchas recomendaciones que tenemos son dirigidas a las provincias, pero son justamente el gobierno federal el que debe dar cuenta de eso. Seguramente Horacio ya lo va a decir claramente. Otra cosa que nos parecía importante dentro del SAN, como ya dije, va destinado a legisladores en particular, y ya vamos a decir algunos objetivos, también, como dijo Mariano Lovelli, está enmarcado dentro de una noción de Congreso que dialogue con la sociedad civil, pero en particular con una sociedad civil activa, ¿sí?, que puede proporcionarle a los legisladores información de avance de la comunidad científica, del movimiento de derechos humanos, de investigadores, de expertos, que también tienen, a partir de esta herramienta, la posibilidad de hacer sus aportes y discutir. Yo les voy a mostrar después, en un rato, algunas recomendaciones de ejemplo, y con eso voy a terminar. Pero hay, por ejemplo, nosotros hemos relevado
ahí si ponen la primera tortita de esas, podemos ver que tenemos de Naciones Unidas el 89% y el 11% del sistema interamericano de recomendaciones de adecuación normativa, ¿no? Por lo tanto, verán el alto nivel que tenemos de Naciones Unidas de compromisos, y después desagregando, ¿sí?, en función de los órganos emisores, van a ver de abajo para arriba que el EPU tiene 33 recomendaciones. Yo me voy a poner los lentes porque no... 33 recomendaciones. El Comité de Derechos del Niño, 19. ¿Sí? Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 13. Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, 12. Y así para arriba, el Comité de Prevención de la Tortura, 1. Una recomendación. ¿Por qué? Porque creo que realmente el esfuerzo que se hizo desde la sanción de la Ley de Prevención contra la Tortura, acá hay gente del Comité Nacional, ¿sí?, de Prevención de la Tortura, y que está haciendo un esfuerzo enorme para que las provincias... ¿Saben cuál es la recomendación que tenemos del comité? Es justamente una recomendación que pide que las provincias tengan su propio comité de prevención contra la tortura, y se está haciendo un esfuerzo enorme también desde el Consejo Federal de Derechos Humanos, ¿sí?, que está Agustín Di Tofino acá, que está haciendo un esfuerzo muy grande, el propio comité están haciendo un esfuerzo muy grande, en el cual podemos ver desagregado cuáles son las principales, yo diría, materias pendientes en materia legislativa. Podemos observarlo en relación al cumplimiento de los tratados. Hay otro cuadro, pero claro, usted sin lente no van a ver mucho menos que yo acá. Claramente, uno de los puntos de mayor demanda de recomendaciones, digamos, es el tema mujeres. A pesar de incluso todos los esfuerzos que hemos hecho, ¿sí?, y fíjense, el que menos tiene es seguridad social, porque realmente hicimos un gran esfuerzo. Y en ese sentido también estas recomendaciones dialogan con la sociedad civil por los informes, que eso seguramente el Horacio lo va a contar, por los informes sombras que se presentan ante el examen periódico universal. Ahora ellos tienen la enorme tarea, porque se viene el EPU el año que viene, en el cual realmente vamos a dar cuenta también de cuál es la situación nuestra. Entonces, yo les quería decir esto porque estos cuadros, por lo menos en materia legislativa, a nosotros nos marcan una pauta de un objetivo a profundizar en el marco del cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros, estas recomendaciones, nosotros las cruzamos, ¿sí? ¿Las cruzamos con qué? Con los ODS. Y vamos viendo la recomendación, los ODS, ¿sí?, y también información complementaria. ¿Cuántas recomendaciones vimos vinculadas? ¿Sí? Tenemos recomendaciones vinculadas a proyectos de ley, que eso también les quería decir como para que me sigan, y en esto les voy a pedir que ya presenten el SAN, ¿sí? Nosotros tenemos un objetivo claro, que es las recomendaciones, la información complementaria, y esa información complementaria es toda la información que podemos imaginar que se va produciendo en el orden internacional, regional y nacional. Leyes aprobadas, bibliografía autorizada, ¿sí?, trabajos de especialistas, trabajos de expertos, la comunidad científica, toda información que esté relacionada a tener un espectro lo más amplio posible para que el legislador, legisladora, tengan toda la información para legislar. Yo ahora le voy a pedir que pasemos al SAN, porque una de las cosas más importantes es que el objetivo, les vuelvo a repetir, de las recomendaciones de los ODS, de la información complementaria, hicimos un trabajo que es relevar desde el año 2019 al 2022 3.639 proyectos de ley del Senado, lógicamente, de los cuales en las vinculaciones que vamos haciendo de cumplimiento total, parcial o nulo, ¿sí?, hay 895 proyectos de ley que se vinculan con recomendaciones. Entonces, en este trabajo empezamos a ver realmente cuáles son los estándares de cumplimiento, y en el cual podemos pensar que
cualquier legislador o legisladora tiene la iniciativa de presentar un proyecto de ley y puede ingresar, de acuerdo al mecanismo que tenemos, puede ingresar al SAN directamente a través de los motores de búsqueda, que es una herramienta informática propia del formato, ¿sí? Propia del formato del sistema informático de acá, que paso a agradecerles también a la Dirección de Informática por el esfuerzo también que han hecho para interpretarnos. Por lo tanto, dentro del sistema, dentro de los motores del sistema se puede entrar por sistema de órgano, emisor, los tratados, ¿sí? Por recomendación, se puede ingresar por tema, ¿sí? Y también por ODS. Una vez que se ingresa, ¿sí? al sistema, vamos a tener las observaciones generales y las acciones que tienden a su cumplimiento, porque claramente ahí hay una experiencia que también la podemos mencionar, citar, porque el senador Oscar Parrilli realmente ha sido de alguien que pudo realmente motorizar, porque no solamente, él dice que porque me conoce de hace mucho, pero yo sé que es por el gran compromiso que él ha tenido siempre, siempre. Si hay alguien que nos enseñó a romper estas barreras de lo imposible es Néstor, Cristina, Oscar, Zanini. La verdad que por lo menos nuestra generación siempre nos han alentado y uno siente que nunca está a la altura de seguir empujando, pero realmente... Bueno, yo ya hice un lío todos los papeles. Lo que quería decirles, por ejemplo, un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo tenemos nosotros dentro del SAN para adecuar normativamente, ha sido el caso Fornerón, que se lo planteamos a Oscar y a partir de instancia de Oscar se convocó al Poder Ejecutivo, Secretaría de Derechos Humanos. Esto lo empezamos a armar junto con el área jurídico internacional que conduce Gabriela Klesler y que obviamente es el área de Andrea Pochat del área jurídica internacional. Lo trabajamos juntos, convocamos a la CENAF, convocamos a distintos organismos. Bueno, Martín Mena ha participado en el proyecto de redacción de la ley. Cuando veíamos que estaba estancado, teníamos una recomendación, teníamos toda la información sistematizada, ordenada, y faltaba un pasito más. Entonces convocamos a un foro de discusión, ¿sí? A distintos expertos para tratar de construir los consensos, llamémosle técnicos, para el tema de la tipificación del delito de venta de niños, niñas y adolescentes, reforma del Código Penal. Y se logró construir una síntesis para brindarles justamente a los legisladores y legisladoras más ordenado. No digo el debate político porque en eso no nos metemos, es un trabajo técnico en el cual ahí, por ejemplo, se ve cumplida una recomendación y claramente nosotros no somos quienes, no somos como poder quien tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Por lo tanto, esa es una recomendación clara. Y hay recomendaciones, por ejemplo, poneme la recomendación de niñez a modo de ejemplo sobre niñez, porque yo ya las perdí acá. Yo perdí, pero bueno, sí, la perdí. Por ejemplo, una recomendación en relación a derechos niños, niñas y adolescentes. Podemos ver que existe la recomendación, ¿sí? Podemos ir básicamente después a observaciones complementarias, podemos ahí en el sistema, como decíamos, por las búsquedas, ir viendo cómo se va nutriendo de información en relación a los compromisos que Argentina tiene con el Sistema Universal de los Derechos Humanos y el sistema regional. Podemos ver cómo se van vinculando esa información complementaria, después cómo esa información también se va vinculando con los proyectos de ley que se relacionan, ¿sí? Yo les hice un lío en la presentación, pero lo importante es que ustedes puedan ver y advertir
cómo en esta herramienta nosotros tratamos de brindarle a los legisladores, legisladoras, a los trabajadores, toda la información relacionada a un compromiso, de modo tal que se tenga en cuenta, cada vez que se deba legislar sobre algún asunto, se tenga en cuenta el compromiso que tenemos, ¿sí?, por cumplimiento, por decisión política, como dijo Lucci, de cumplir con el estándar, los estándares universales de derechos humanos en Argentina. Yo creo realmente que este sistema, que verdaderamente es simple, no tiene nada de sofisticado ni nada de novedoso. Lo que sí creo es que puede llegar a tener de novedoso, si se usa, es que podemos tener mejor calidad de normas jurídicas, ¿sí?, con mayor nivel de control de convencionalidad y constitucionalidad. Sí creo realmente que este sistema le va a brindar a los trabajadores y trabajadoras también un compromiso de la aplicación de la filosofía de los derechos humanos en el diseño de políticas de Estado, de políticas públicas. Sí creo que si esto se llega a usar, va a servir claramente para que nadie esté inadvertido de cuáles son nuestros compromisos, no solamente como Estado, como República, sino el compromiso ético, político que debemos tener con los derechos humanos, pero no solamente de una noción conceptual, sino de una noción real de cómo queremos vivir en democracia. Y en este sentido, un poco como para terminar, quería decirles algunas palabras que tienen que ver con el tema de la democracia. Claude Lefort decía que los derechos humanos son principios generadores de democracia. Y esta mañana estuvimos en una reunión con varios senadores, pero presidida por Oscar Parrilli, con la experta de Naciones Unidas, experta independiente de Naciones Unidas en relación a la deuda externa y las consecuencias de la deuda externa. Oscar invocaba las nociones de Cristina cuando le habló a los parlamentarios en la Eurolac y habló justamente de la insatisfacción de la democracia. Yo lo que les quiero decir humildemente es que, y básicamente a quienes son parte de Naciones Unidas en esta reunión, que es muy difícil que los derechos humanos sean principios generadores de la democracia cuando las democracias están tan condicionadas por las dependencias y las dominaciones que ejercen aquellos organismos de crédito a través de las deudas externas impagables. En consecuencia, creo realmente que los derechos humanos van a poder cumplir un rol en la medida que seamos capaces, como dijo Oscar, que dirigentes políticos tengan la comprensión que si queremos seguir viviendo en democracia, en algún momento vamos a tener que repensar, como dijo Cristina ante la Eurolac, el sistema institucional de regulaciones, porque no existen. No se puede cumplir con los derechos humanos por más compromiso y por más que lo llevemos en el corazón si el pueblo no tiene los recursos necesarios, si los estados no tienen los recursos necesarios para que sus democracias dejen de ser insatisfactorias. Porque mientras la democracia sea insuficiente, el pueblo no va a poder comer y el pueblo no va a poder vivir dignamente. Y ese es el sentido más profundo que nosotros queremos plantear de los derechos humanos desde el Congreso de la Nación, desde el Poder Ejecutivo, pero también desde una sociedad que crea en los derechos humanos porque les resuelve los problemas del cotidiano. Así que muchísimas gracias. Un poco esta es la herramienta que no sé si me presento.